Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Vicente Fibla y debido a que la ayudantía de la estudia se nos hizo un poquito cortita, Pancho y yo decidimos grabar todos los ejercicios para que tengan el material ustedes para poder estudiar y así se preparen mejor para las pruebas. Lamentablemente no tengo mi camarita disponible, así que vamos a tener que hacer esta ayudantía sin camarita, pero ojalá les sirva, ¿ok? Entonces partamos con el problema 1. Este problema yo lo hice, si se dieron cuenta, la ayudantía lo hice lentito para que quedara todo súper claro, así que acá voy a seguir con la misma dinámica. Voy a ir un poquito lentito para que se entienda todo, voy a ir pasito a pasito, ¿ya? Si voy muy lento me ponen en por 2, como más le acomode, ¿no? Ya. Entonces el problema 1 dice así: nos interesa resolver el problema minimización de f de x sujeto a que x pertenece a Rn. Es decir, tenemos una función en un dominio irrestricto, entonces queremos hacer optimización irrestricta, donde f es una función que va desde Rn hasta R y es 2 veces continuamente diferenciable. ¿Qué quiere decir esto? Que yo la función la puedo derivar una vez, obviamente como una función en Rn, me estoy refiriendo a las derivas parciales, y cada derivada parcial es continua. Y luego lo que tenemos que, si yo la derivo 2 veces, todas las segundas derivadas parciales son continuas. Entonces, para encontrar una solución aproximada a este problema se propone el siguiente algoritmo. Entonces acá está el algoritmo, que lo voy a ir leyendo después, porque la pregunta básicamente es describir qué hace el algoritmo, y ahí vamos a ir describiendo pasito a pasito. Entonces este pseudocódigo es supra j, denota el j-ésimo vector canónico en Rn, que el j-ésimo vector canónico es el vector de n componentes, donde todas son nulas, excepto la j-ésima que vale 1. Acá te señalan que no se explicita el criterio de parada y que no es una preocupación esto, que si queremos podemos pensar que es el número de iteraciones, ¿ok? Entonces, como ven acá hay un criterio de parada que mientras no se satisfaga ese criterio de parada, vamos a continuar desarrollando nuestro algoritmo. Entonces esto es algo que quizás no quedó tan claro mientras hice el ejercicio en la estudiación presencial, pero este criterio de parada nos señala que probablemente estemos aproximando en el algoritmo, ¿ok? Entonces la primera pregunta: describe qué es lo que hace este algoritmo y por qué le parece que debería efectivamente servir para encontrar un mínimo local de la función. Su respuesta debe basarse en los contenidos del curso y su interpretación del pseudocódigo. Puede apoyarse también en representaciones gráficas, pero todo muy justificado. Ok, entonces esta pregunta lo podemos dividir en dos cosas: en describir qué es lo que hace el algoritmo y por qué debería funcionar, ¿no? Entonces vamos con la primera parte. Aquí tengo la goma muy grande, la voy a bajar. Entonces vamos a partir con descripción del algoritmo. Aquí yo voy haciendo un punteo porque a mí se me hace más cómodo hacer un punteo y yo creo que es más explicativo de esa forma. Entonces, el algoritmo, ¿cómo parte? Ok, parte con un punto inicial
y parte con un k igual a 0. Ya lo voy a poner, aunque suene quizás un poco obvio, lo voy a poner. Ya. El algoritmo inicia con x0 perteneciente a Rn y ¿qué más? Y un k igual a 0. ¿Ok? Básico. Voy a borrar esto de acá. Entonces continuemos. Partimos con un punto inicial, ¿no? Entonces después hay un criterio para que, como no está especificado, no lo vamos a señalar. Entonces ahora tenemos esto de acá. Entonces se calcula un alfa que sería igual al máximo de las derivadas parciales en el punto xk en valor absoluto, ¿no? Entonces vamos a poner eso. Se calcula un alfa como el máximo valor de las derivadas parciales de la función el máximo, aquí me faltó, de ser valor absoluto. De las derivadas parciales de la función en el punto x supra k, ¿no? Entonces el valor de alfa, ¿cómo se calcula? Eso es lo que significa alfa, ¿no? Entonces ya hicimos esto y ahora hay un if que dice si alfa es igual a 0, entonces paramos, el algoritmo para, ¿no? Vamos a anotar eso. Si alfa es igual a 0, entonces el algoritmo para. Ahora nos vamos a detener un poco en pensar qué significa que alfa sea igual a 0, ¿no? Si alfa es igual a 0, significa que el máximo valor absoluto de las derivadas parciales es 0, ¿ok? Y si yo pienso, el valor absoluto va desde tomas valores desde 0 hasta infinito. Entonces, si el máximo es 0, es porque todas las derivadas parciales son 0. ¿Ok? Entonces vamos a poner eso. Esto es equivalente a que esto de acá sea igual a 0. 1, si todas las derivadas parciales son 0, el gradiente es 0. Y que el gradiente sea 0 significa que encontramos un mínimo local, por definición, ¿no? Si el gradiente es 0, estamos en un mínimo local, ¿no? Perdón. Entonces, por definición, el algoritmo para en un mínimo local.
Entonces si seguimos, ¿qué pasa si es que no? Entonces el algoritmo continúa. Entonces se elige J tal que la j-ésima derivada parcial en valor absoluto sea igual a alfa. Si hay empate, se elige cualquiera. Y luego se define la dirección de descenso, ¿no? Entonces tenemos esto de acá. Ok. Y así quedaría definida la dirección de descenso, ¿no? Dan estas instrucciones que me voy a detener en un ratito, ¿ya? Pero voy a anotar lo que dije antes. Entonces, luego se elige J tal que alfa sea igual a la derivada de esto, ¿no? La j-ésima derivada parcial, ¿no? Aquí yo creo que voy a señalar, voy a mover esto acá. Luego, si alfa es distinto de 0, se elige j tal que alfa es el valor absoluto de la j-ésima derivada parcial, ¿no? ¿Y qué hacemos ahora? Y se define la dirección de descenso. ¿Y cómo se define? Bueno, si se fijan, si mi derivada parcial es negativa, mi dirección va a ser el j-ésimo vector canónico multiplicado por un 1, ¿no? Vamos a poner acá por un 1, ¿no? En cambio, ¿cuál es el caso contrario? Que si mi derivada parcial es positiva, lo que tendríamos es el j-ésimo vector canónico, pero multiplicado por un menos 1, ¿no? Acá está el menos 1. Entonces, ¿cómo se define la dirección del descenso? Se define como el j-ésimo vector canónico multiplicado por el signo contrario al valor de la j-ésima derivada parcial, ¿no? Entonces esto. Yo acá dije que es una dirección del descenso, pero ¿cómo podemos saber esto? Demostrándolo. Es súper fácil en este caso. Técnicamente no es necesario demostrarlo porque no lo pide la pregunta, pero yo sí creo que es algo que agrega harto análisis y corrobora un poco por qué funcionaría el método, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí una mini demostración. Voy a poner de supra K es dirección de descenso si ocurre esto de acá. El producto punto es menor estricto que 0, ¿ok? Podemos decir para todo K, para K igual a 1 hasta infinito, ¿no?
no sabemos cuándo pararía este algoritmo. Entonces eso. Entonces demostremos esto acá. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Simplemente evaluando esto, ¿no? Entonces, ¿qué es D sub k? D sub k es el j-ésimo vector por menos 1 o 1, ¿no? Por menos 1 o 1, ¿no? Entonces el j-ésimo vector canónico tiene un 1 en la... Tiene un 1 en la j-ésima componente y 0 en todos los demás. Y el vector gradiente es un vector con todas las derivadas parciales. Entonces en la j-ésima componente tiene a la j-ésima derivada parcial. Entonces yo al hacer el producto punto, todas las otras derivadas parciales se me van a ir y me voy a quedar con la j-ésima derivada parcial y la voy a estar multiplicando por un 1 o por un menos 1, dependiendo del caso. ¿Ok? Entonces esto va a ser una especie como de valor por casos. Entonces esto va a ser la derivada parcial en k, la j-ésima derivada parcial de xk, de la función evaluada en xk. Y esto va a ser así si esto sería negativo, ¿no? O no, yo multiplico por el signo contrario. Entonces, como esto es negativo, el signo contrario sería un 1 y multiplico la derivada parcial por un 1. Caso contrario, sería este de acá, que estaría multiplicado por un menos. Si es que esto es positivo. Entonces, si se dan cuenta, toma este valor. Si eso es negativo, entonces esto sería menor estricto que 0. Y toma este valor, que sería menos algo positivo, si esto es estrictamente mayor que 0. Entonces esto siempre sería negativo. Okay. Si ven, se dan cuenta, me faltaría un caso, que sería cuando esto sería igual a 0. Pero, como el algoritmo se para cuando alfa es igual a 0, no es necesario definirlo. ¿Ok? Entonces esto implica que esto siempre es menor estricto que 0 para k igual a 0 hasta el infinito, ¿no? Aquí debía haber puesto 0 porque el algoritmo parte con k igual a 0. Pero bueno, se entiende. Ok, entonces D sub k es una dirección de esas. Ok. Entonces ahora continuando con el algoritmo. Ya leímos todo esto acá. Y ahora nos quedaría ver esta etapa, ¿no? Si vemos que dice resolver aproximadamente hasta cumplir la condición de Wolfram-Mijo. Este problema de acá, que este problema de acá vendría siendo line search. Entonces, ¿qué voy a poner? Voy a poner se resuelve aproximadamente line search y se encuentra el paso T supra K, ¿no? Entonces, continuando con el algoritmo,
Después se resuelve line search para encontrar se resuelve line search para encontrar el paso T supra K. Se me olvidó decir que era de manera aproximada, así que lo vamos a poner entre paréntesis. Vamos a poner de manera aproximada. Entonces ya no nos queda nada del algoritmo. Y entonces, ¿qué hacemos acá? Definimos el nuevo punto a iterar, que sería el punto anterior más el paso por nuestra dirección de descenso, ¿no? Se define el nuevo punto a iterar como xk más 1 es igual a xk más t supra k por d sub k, ¿no? Punto anterior vamos a poner más el paso por la dirección del descenso. Ok. ¿Qué se hace después? Entonces se define el nuevo K, se le agrega un 1 y se vuelve a iterar. Entonces se actualiza K y se vuelve a iterar. Entonces eso sería todo lo que hace el algoritmo. Como ven, es un algoritmo súper sencillo, bien parecido al gradiente. Y ahora vamos a discutir por qué debería funcionar el algoritmo. Entonces acá vamos a poner por qué funciona. Entonces este algoritmo, ¿por qué funciona? Bueno, ¿cuál es la razón por qué funciona un algoritmo de descenso? Es porque tenemos una dirección de descenso que nos asegura que a cada paso nuestra función objetivo va a ir disminuyendo. ¿Y cuándo para en este caso? En este caso para cuando alfa era 0, y como habíamos dicho antes, eso es cuando el gradiente es igual a 0, por lo que estaríamos en un mínimo local. ¿Ok? Entonces a cada paso estoy disminuyendo mi valor objetivo y acercándome a un mínimo local. Por ende, si mi solución no termina antes del criterio parada, estaría encontrando un óptimo local. ¿Ok? Entonces por eso funcionaría. Entonces vamos a poner el algoritmo funciona. Porque a cada paso, o a cada iteración mejor dicho, se elige una dirección de descenso
lo que implica que en cada iteración disminuye el valor de la función objetivo y por lo tanto no y por lo tanto en cada iteración disminuye el valor de la función objetivo y esto sucede hasta que alfa sea igual a 0, lo que es equivalente que el gradiente sea igual a 0 por lo que el algoritmo pararía en un mínimo local. ¿Ok? Obviamente esto si es que en el criterio de parada no lo terminó antes. Entonces voy a poner ya. Entonces el algoritmo funciona porque a cada paso estamos disminuyendo la función objetivo. Eso lo sabemos porque efectivamente tenemos una dirección de descenso y esto para cuando el gradiente es 0. Eso es una justificación muy completa de por qué el algoritmo funciona. Entonces pasando a la B. ¿Qué ventajas o desventajas considera usted que este algoritmo tiene frente al método de gradiente que hemos estudiado en clase? En particular, ¿puede estimarse el orden de flops que este método necesita por iteración? De ser así, de una estimación y no el de justificar y explicar bien su supuesto. ¿Ya? Entonces, hay dos preguntas acá. Ventajas y desventajas frente al método del gradiente y estimar el orden de flops. Vamos a partir del orden de flops. Orden de flops. Lo voy a poner en azulito. Ahora sí. Orden de flops. Ya. Esto es algo que no hice en la ayudantía presencial, pero yo creo que deben ponerlo porque acá dice explicar bien su supuesto. Entonces vamos a explicar nuestros supuestos para esto. Entonces, supuestos. Nuestros supuestos van a ser los supuestos típicos, ¿no? F de x en delta f de x en resolver line search toman orden constante. Ok, esa va a ser nuestra gran asunción porque no tenemos información de la función. Entonces vamos a asumir que toman orden constante. Entonces vamos analizando el algoritmo, ¿no? Esta información de entrada
De esto no tenemos información, así que no vamos a asumir nada que no nos aporta ni suma. Orden 1, ¿ya? Vamos a decir orden constante, ¿no? Ya, entonces, evaluar esto, una derivada parcial, toma orden 1, orden constante, ¿no? Orden 1 lo de adentro. Entonces tenemos n cosas que nos tomaron orden 1 evaluar, y necesitamos encontrar el máximo de esas n cosas. Entonces, para encontrar el máximo yo tengo que comparar n cosas, y eso significa que este paso de acá me toma orden n. ¿Ok? ¿Qué más? Encontrar el j que se cumpla esto, lo podemos hacer a la par que esto, así que no nos afecta en nada. Definir la dirección, lo podemos tomar como orden 1, ya que es elegir el j-º vector canónico, y dependiendo de nuestra estructura de datos, básicamente esto lo podríamos hacer fácil, ¿ok? Aunque no es tema del curso esto en verdad, pero vamos a asumir que esto lo podemos hacer en orden 1 porque es poner un 1. Sí o sí no te puede tomar más de orden n, ¿ok? Resolver el answer, que esto asumimos que es orden 1. Y ahora nos quedaría encontrar el punto nuevo. El punto nuevo es un punto anterior, que vamos a asumir que tiene las n entradas con algún número. Entonces es un vector denso, de alguna forma decirlo, donde cada componente tiene un número. Y nuestra dirección era un 1 en una componente y 0 en todas las otras, por un signo, y a esto le multiplicamos el paso. Entonces esto va a tener una componente no nula y todas las demás van a ser 0. Entonces yo al final voy a tener que sumar cosas solamente en una componente, y esto me va a hacer una suma. Entonces esto va a ser orden 1. ¿Ok? Tomarle acá 1 va a ser orden 1. Entonces el orden de flops. Entonces, ¿cómo calcular alfa? Es la operación más costosa el algoritmo toma un orden total de O de n por un costo, en verdad debería decir costo, un costo por iteración de orden n. Entonces, ¿cómo calcular alfa de esta operación? O sea, que como calcular alfa es la operación más costosa. Aquí es la operación más costosa en cada iteración. El algoritmo toma un costo total, ahora sí. Perdón, me enredé mucho. Como calcular alfa es la operación más costosa en cada iteración, el algoritmo toma un costo total de O de n. Ya, la idea es que todo este análisis de acá lo vayan escribiendo también. Como
criterio para A vamos a asumir que toma orden constante, el máximo toma orden n, definir la dirección toma orden 1, resolver la asumimos que toma orden 1, el paso toma orden 1, definir un nuevo K orden 1, ¿ok? Entonces si se acuerdan del gradiente, también es orden n. Entonces asintóticamente al menos no se gana un costo operacional. Sí se puede notar que las constantes que acompañarían al n son distintas, entonces por iteración igual costaría algo menos, pero no asintóticamente, porque esto nos va a interesar mucho cuando el n crezca mucho, y en ese caso puede que tengan tiempos más o menos parecidos, al menos por iteración. Y entonces ya calculamos el orden de flops y ahora tendríamos que ir a las ventajas o desventajas. Entonces, ventajas. Si repasamos en este algoritmo, nos damos cuenta que es un algoritmo tipo gradiente, pero lo que yo hago es botar todas las componentes a la basura, excepto la jésima componente, que es la que de cierta forma más información me entrega. ¿Ok? Entonces hay que pensar dónde esa como cualidad nos podría ser útil. Y para eso es útil pensar en cuándo el gradiente falla más, ¿no? Si ven el video de convergencia de los métodos, van a ver que el gradiente es muy malo cuando hay curvas de nivel muy excéntricas. Cuando la función tiene curvas de nivel muy excéntricas, significa que está muy condicionado o es muy sensible a las perturbaciones que tiene la función por cada componente. Ok, como el gradiente es la máxima dirección de descenso local. Si se acuerdan, el gradiente a cada iteración va dando pasos ortogonales. Entonces con curvas muy excéntricas es muy sensible a la variación de cada componente, por lo que puede que haya muchas componentes que básicamente lo que nos están aportando en la dirección del gradiente es ruido. Entonces quizá este método podría ser útil para alguna de este tipo de funciones, ¿ok? Entonces esa es la idea y vamos a anotarlo. Entonces vamos a poner el método del gradiente es muy sensible a pequeñas perturbaciones en las componentes de la función cuando las curvas de nivel son muy excéntricas. Por lo que podría pasar en que para cierto tipo de funciones
las componentes del gradiente tienen mucho ruido, y esto lo vamos a poner un poco entre comillas porque no es como una cualidad que podamos medir mucho. Entonces las componentes del gradiente tienen mucho ruido y este método, este algoritmo se podría desempeñar de manera más eficiente. Si bien en mi respuesta como que no soy tan tajante en las condiciones, porque en verdad con las herramientas que tenemos ahora no lo podríamos medir, y esto básicamente igual como que depende de cada función, ¿okay? No hay como una fórmula más así como mágica que te diga como en este caso usa gradiente, en este caso usa este nuevo algoritmo, en este otro caso usa Newton. Entonces siempre hay que ir pensando en cualidades que quizás puedan ser buenas para cierto método, cualidades que no, y básicamente compararlos en el caso a caso, ¿no? Yo creo que eso es lo bueno de estos métodos, que son herramientas que uno puede utilizar como para comparar su desempeño, ¿no? Puedo ir como probando con casitos más chicos y evaluar todos los métodos, y ya después como casarme con un método cuando vea como su comportamiento, cuando la función crece harto en tamaño, ¿no? Entonces eso siempre yo recomiendo tener harto ojo, que no, quizás no es tan bueno ser tan tajante y es bueno como pensar y analizar las cosas. Entonces ahora pasemos con las desventajas. Ya. Bueno, quizás con la explicación de antes, quizás les vendí como la pomada que este método puede ser muy bueno, pero si lo piensan bien en verdad, yo creo que este método no creo que sea muy bueno. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, estoy ocupando información de primer orden, ¿no? Estoy ocupando la información del gradiente, que son las primeras derivadas, y de esa información como que me estoy quedando con la información que me entrega una componente del gradiente, y todo lo demás lo boto a la basura. Entonces estoy perdiendo harta información. Entonces generalmente yo creo que el método del gradiente se va a desempeñar mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque el método del gradiente tiene garantías. Tenemos estudiado cuántas iteraciones se demora asintóticamente para tener un error, y la dirección del gradiente es la máxima dirección del descenso localmente. Entonces tiene hartas garantías buenas el gradiente, y de esta cuestión no podemos, al menos por ahora, señalarles garantías que tenga. Entonces probablemente para la mayoría de los casos el gradiente sea mejor, ¿ok? Entonces vamos a poner eso. El método del gradiente utiliza toda la información de primer orden de las derivadas parciales. Esto significa primer orden,
para obtener la máxima dirección de descenso localmente, ¿no? Aquí parece que se me quedó, me faltó espacio. Vamos a añadir una hojita. Super. La máxima dirección localmente. En cambio, este algoritmo en cada iteración utiliza información de una derivada parcial utiliza, voy a poner esto como utiliza información de la componente del gradiente con mayor valor absoluto y el resto de componentes no las utiliza. Por lo que se pierde mucha información de la función por lo que para la mayoría de los casos el método del gradiente sería más eficiente. Listo, eso sería la pregunta. Entonces ahora nos dice la pregunta C, considera ahora la siguiente modificación que introducimos al método, suponiendo que vamos a partir del punto x supra 0, considerando la matriz hessiana de f en x supra 0, que la definimos como h es igual al hessiano de f de x supra 0, supongamos que determinamos que h es simétrica y definida por positiva, por lo tanto es diagonalizable y sean b supra 1 hasta b supra n los vectores propios que se obtienen de la diagonalización, y vamos a asumir que se han normalizado, es decir que la norma de cada vector propio es 1. Proponemos el siguiente algoritmo modificado que usa las direcciones b supra j en vez de los vectores canónicos e supra j.
Entonces ese es el algoritmo 2. Que ahora sí lo vamos a leer porque la pregunta va en otro sentido, ¿no? Entonces, ¿qué hace este algoritmo? Parte desde el punto inicial, del cual le podemos calcular el Hessiano, obtenemos sus vectores propios, y ahora calculamos el alfa de otra forma. Evaluamos el gradiente cada vez para cada punto nuevo y le hacemos el producto punto por el vector propio de la función. Entonces en este caso estaríamos utilizando información aproximadamente de todas las componentes, ¿no? Imaginemos que todas las componentes de los vectores propios tienen al menos un numerito, ¿no? Que no son nulas, ¿no? Entonces acá también tenemos el mismo criterio para si alfa igual al 0, paramos. Elegimos el J tal que se cumple esto acá. De nuevo, si hay empate se elige cualquiera. Y elegimos nuestra dirección de descenso suponiendo esto acá, donde ahora en vez de el vector canónico vamos a tener el vector propio, el j-décimo vector propio, ¿no? Después se resuelve la line search y se define el nuevo punto literal, ¿ya? Ok. Un algoritmo bien parecido al anterior, pero con algunas modificaciones bien importantes. Entonces nos dice ahora, explique por qué este algoritmo podría ser mejor que el algoritmo 1 presentado antes en términos del número de iteraciones para llegar a una meta de error. ¿Qué desventajas podía tener, sin embargo, frente al método original? ¿Qué condiciones debería cumplir X supra 0 para que esta idea funcione bien y por qué? Nuevamente debe justificar en función de los contenidos del curso. Entonces vamos a ir descomponiendo estas preguntas por ventajas, desventajas y la condición que debería cumplir el X supra 0. Entonces ventajas. Ventajas. Entonces, ¿cuál es la ventaja más grande? Acá estamos usando información de segundo orden, ¿no? Más concretamente, estamos usando información del Hessiano en el punto x0, ¿no? Entonces, ventajas. Estamos utilizando información del Hessiano de f de x. Vamos a poner en x supra 0. Estamos utilizando información del Hessiano donde se podría considerar información útil, ya que es información de segundo orden. ¿No? Ya tener información sobre el Hessiano es tener información del segundo orden. Y la información del Hessiano nos indica harto sobre la curvatura de la función, ¿no? Entonces tener esa información es información bien rica que podemos utilizar.
¿Qué más? ¿Qué es lo importante de acá? Que ahora en vez de utilizar vectores canónicos, estamos usando vectores propios, ¿no? Entonces, en vez de utilizar vectores propios, estamos utilizando vectores canónicos. Estamos utilizando vectores propios los cuales, si se acuerdan, cuando yo tengo curvas de nivel elípticas, los vectores propios me definen los ejes de las elipses. Y los ejes de las elipses son súper útiles básicamente porque apuntan hacia el centro, ¿no? Y se supone que si tenemos curvas elípticas es porque al centro debería estar el mínimo, ¿no? Entonces eso es súper bueno. Entonces en vez de utilizar los vectores canónicos, estamos utilizando vectores propios, los cuales para funciones con curvas de nivel elípticas los vectores propios determinan las curvas de nivel elípticas, o sea, determinan no hay que ver las curvas, determinan los ejes de las elipses. Perdón, me confundí, perdón. Elipses. Entonces esto es información súper buena. ¿Qué más de esto podemos rescatar? Que estamos utilizando más información de gradiente, porque como ven nuestra dirección de descenso ya no son puros ceros, ¿no? Y una componente positiva, ¿no? Algo que quizás no señalé, que como ven como están definidas acá, la dirección de descenso, podríamos hacer el mismo argumento y definir que es una dirección de descenso, pero por acá como acá no nos preguntan tanto eso, voy a asumir que esto es una dirección de descenso, ¿no? Entonces, ¿cuál es una ventaja? Que a cada paso, a cada iteración, se define una dirección de descenso donde las componentes, o vamos a poner la mayoría de las componentes son no nulas. Igual esto es una suposición, porque igual efectivamente podría pasar que
los vectores propios tengan como una componente no nula y el resto y el resto no, pero para eso una componente no nula y el resto de componentes que sean nulas, pero para eso tendría que ser más o menos como una función bien específica donde su hessiano sea una matriz diagonal, y eso no pasa tan seguido, ¿no? Así que voy a poner eso. Si el hessiano no es una matriz diagonal o que tenga muchos ceros en su efecto. Entonces se aprovecha más información del gradiente. Entonces ahora desventajas. Entonces, ¿cuál sería las desventajas? Básicamente el costo computacional, ¿no? Para iniciar ya tenemos que diagonalizar una matriz, obtener sus vectores propios, que ya es un esfuerzo grande, ¿no? Para iniciar el algoritmo hay que diagonalizar una matriz para obtener los vectores propios lo que requiere un mayor esfuerzo computacional. ¿Qué más? Si hacemos un análisis rapidito del algoritmo, ya vamos a hacer las mismas suposiciones, o de 1 acá, o de 1, y bueno, acá esta dirección es más densa, así que puede que tengamos que sumar en las n componentes, así que vamos a poner O de n, ¿ya? Pero me quería parar un ratito acá. Tenemos n vectores propios y hacemos n productos puntos. Entonces cada producto punto me toma orden n de evaluar, son n multiplicaciones con n sumas, eso es orden n. Y si tenemos que hacer n operaciones de orden n, porque son n vectores propios, entonces obtener todos estos valores me va a tomar orden de n al cuadrado, ¿no? Y después sacarle el máximo es orden n, pero para obtener todos los valores necesito O de n al cuadrado, ¿no? Entonces voy a poner eso acá para desarrollar esta operación de acá.
desarrollar toma orden n y son n vectores propios por iteración. El algoritmo toma un costo total de O de n al cuadrado, que es un costo mayor al anterior. Entonces este algoritmo puede que sea un poquito más costoso, pero estamos utilizando más información. Entonces ese es el trade-off que tiene. Y ahora la última parte es sobre condiciones que debería cumplir X sub 0 para que esta idea funcione bien y por qué. Bien. Entonces, condiciones. Entonces, ¿qué condiciones sobre X sub 0? Acá no nos asegura nada de la convexidad. Pero Newton funciona bien cuando al menos la función es estrictamente convexa. No es necesario que sea en toda la función, pero sí al menos en todos los puntos cercanos al óptimo, ¿no? Esa es la condición de Newton, que dentro de una bola de radio R la función sea convexa. Entonces, ¿cuál es la condición sobre X sub 0 que debe cumplir? Como este método es similar a un método de Newton, donde estamos utilizando segundas derivadas, probablemente lo mejor, o sea, lo que nos gustaría es que se cumpliese es que X sub 0 esté cerca del óptimo. ¿Ok? Entonces lo que puse es que como este método es similar al método de Newton, se debería exigir que X sub 0 esté cercano al óptimo. ¿Ok? ¿Qué más condiciones le podríamos añadir? Nos gustaría que como esto es una aproximación de Newton, queremos que la función sea bien comportada. Al igual que en BFGS, queremos que la función se comporte más o menos bien para que estas aproximaciones pudiesen converger más o menos rápido. Entonces, queremos también que esta función sea bien comportada. ¿Qué sería alguna condición de buen comportamiento? Por ejemplo, el hessiano, el elipsis, ¿no? Si le pedíamos el hessiano del elipsis a Newton,
podíamos asumir la convergencia en iteraciones, que sería logaritmo del logaritmo de 1 partido en epsilon. En este caso no tenemos una garantía tan fuerte de convergencia, pero si estamos usando la información del Hessiano en el punto x sub 0, nos gustaría que el Hessiano no variase mucho desde el punto x sub 0 hasta el óptimo, ¿no? Entonces ese sería un buen ejemplo de la función sea bien comportada, ¿no? Ejemplo, delta f de x L Lipschitz. Vamos a poner cercano al óptimo. Y ya también podemos agregar como condiciones de convexidad cercana al óptimo, ¿no? Esto era el Hessiano, por cierto. Súper. Eso sería el problema 1. Y ahora voy a continuar con el problema 3. ¿Okay? Problema 3 es un ejercicio que dejamos propuesto. No lo alcanzamos a hacer, pero tampoco teníamos planeado hacerlo, pero vamos a aprovechar ahora que estamos grabando, así tienen más material de estudio y eso, pues, el que no lo quiera ver, simplemente no lo vemos, ¿no? Entonces, este es el problema. Sea una función desde Rn hasta R, una función convexa sobre x mayor o igual a 0, con n mayor o igual a 40, f queda definida de la siguiente forma. Y nos dan una función que es un poquito feita, donde tanto c como a sub i, b sub i, j, b sub i, j, d sub j son constantes positivas. Suponga que se requiere resolver el siguiente problema. La minimización de f de x con x mayor o igual a 0, y a partir de esta información responda. Nos piden la primera cosa que nos piden es calcular el gradiente, ¿no? Entonces esto de acá. Voy a anotar la función primero, para ir pudiendo bajar más tranquilo. Entonces esta es la función. Esta es la función de acá. Ya, entonces vamos a partir calculando el gradiente. Y para calcular el gradiente, ¿qué es lo que necesitamos? Las derivadas parciales, ¿no? Entonces vamos a calcular la derivada parcial de alguna componente k, ¿no? Entonces partimos con este término de acá, con este término de acá, donde tenemos que una constante c la podemos dejar ahí multiplicando, y ahora estamos dividiendo por una función de x, ¿no? Entonces es como si tuviésemos 1 partido en f de x, ¿no? O g de x. Vamos a poner 1 partido en g de x. Y esto es como si fuese un g de x a la menos 1. Entonces la derivada de eso sería 1 partido en g de x al cuadrado por menos 1 por la derivada de g de x. Entonces vamos a tener
esto al cuadrado por menos 1 por la derivada de esto de acá adentrito, ¿no? Entonces eso va a ser, yo estoy derivando con respecto a la componente k, y el único término que me debería sobrevivir de esta sumatoria sería el a sub k x sub k, ¿no? Y como tengo el x sub k al cuadrado, me debería salir 2 veces a sub k por x sub k. Esa sería la primera. Y ahora nos queda la sumatoria al lado. Son m sumatorias. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces podemos seguir teniendo esto de acá. La sumatoria la dejamos y vemos que podemos derivar de lo de adentro, ¿no? Entonces esto debiese ser un n, se me fue. Entonces acá tenemos una función al cuadrado. Entonces una función al cuadrado, ¿no? Entonces su función va a ser 2 veces lo de adentro. Vamos a poner 2 veces lo de adentro. B igual a 1 hasta n. B sub i j x i menos d sub j. 2 veces lo de adentro. No me queda espacio, a ver. Me voy a agachar. Me voy a acercar, perdón. Y ahora derivo por la... Hago la derivada parcial de x sub k por lo de adentro, ¿no? Entonces, esta... acá es un x lineal multiplicado por una constante. Y me debería sobrevivir solamente cuando este i es un k, ¿no? Y este i de acá también es un k, ¿no? Cuando estos dos i son un k. Entonces voy a tener b sub k, j por x sub k. Entonces esa sería la primera derivada parcial para una componente k cualquiera. ¿Ok? Entonces el gradiente básicamente sería todas estas derivadas parciales desde x sub k, desde 1 hasta n. Y ahora vamos a hacer las segundas derivadas. ¿Ok? Vamos a hacer primero la segunda derivada respecto al mismo k, ¿no? Respecto al mismo x sub k. Entonces esta sería la derivada parcial. Entonces tenemos esto de acá. Entonces esto sería constante, constante. Lo podemos dejar, ¿no? Menos c por 2a sub k. Todo esto constante. Ahora tendríamos una función de x multiplicada por otra función de x. Puede hacer regla del producto. Podrían hacer regla de la división, pero regla del producto para mí es más fácil, ¿no? Entonces tenemos una función de x que está elevada a menos 2. Entonces su derivada parcial va a ser la función de x elevado a menos 3. Perdón, esto debe ser un 2, esto no lo cambio, lo dejo igual. Elevado a menos 3, como el exponente era menos 2, multiplicamos por un menos 2. Y ahora derivamos por lo de adentro, ¿no? Por esto de acá. Entonces acá me debería sobrevivir el componente a sub k por x sub k, y como está al cuadrado sería 2 veces. Entonces esto sería 2 veces a sub k
por x sub k, ¿no? Y lo debería mantener multiplicado por esto acá, ¿no? Entonces me saldría un xk al cuadrado. Más. Ahora derivo esto, que sería 1. Me quedo con el resto de constantes. Y esto sería menos c2a sub k dividido en esto abajo, ¿no? Entonces vamos, ya resolvimos la primera parte, hicimos la primera regla del producto, ahora nos toca esta acá. Que lo vamos a sumar acá abajito. Entonces tengo esta suma, que bueno, de nuevo, la suma de las derivadas parciales, o sea, la suma de las derivadas es lo mismo que la derivada de las sumas. Entonces vamos a tener la suma desde j igual a 1 hasta m de 2 b sub k j por, acá tenemos una función de x y acá tenemos otra función de x, entonces tenemos un producto, ¿no? La diagonal es la más difícil de derivar, así que después las otras va a salir un poquito más rápido. Entonces hacemos la derivada de lo de acá, que nos sobraría el x sub i que tenga una k. Entonces nos va a quedar x sub k y este componente con una k y una j, b sub k, j, ¿no? Y eso multiplicado por el x sub k, ¿no? Entonces esto nos quedaría al cuadrado. Espera. Este x sub k no debería existir. Sí, ya me estaba empezando a sentir un poco extraño. Perdón por la confusión. Tendría dos veces la derivada, o sea, dos veces lo de adentro por la derivada de lo de adentro, ¿no? Dos veces lo de acá, dos veces lo de acá por la derivada de lo de adentro. Y como esto es lineal, me quedaría con la constante nomás. Entonces eso nos debería simplificar las cosas, ¿no? Porque ahora vamos a hacer esta cosita de nuevo. Entonces me quedo con las constantes, que son estas de acá, 2, esto, b sub k, j, y deberíamos derivarlo adentro, que sería me quedaría simplemente con el término lineal, ¿no? Esto de acá, ¿no? Me quedaría con la constante Bolovan-K. Y esa sería la derivada parcial de la diagonal, si no me equivoco. Acá me falta un cuadrado. Ahora sí. Esto es un poquito enredado porque son muchas reglas del producto, pero hay que ir con calma. Ya, mil disculpas si los confundí, pero creo que ya estoy bien. Esta va a ser la pauta menos seria del mundo, ¿no? Pero bueno, yo al menos prometo corregir con amor. Entonces ahora nos tocaría
evaluar una derivada cruzada, ¿no? Entonces tengo que derivar esto de acá con respecto a una componente L distinta de acá, ¿no? Entonces para mí esto ya es una constante, ¿no? Entonces tendría menos C por 2a sub k x sub k constante y una función de dividido en una función de x al cuadrado, ¿no? Entonces eso sería una función de x a la menos 2, la derivamos, nos quedaría la función de x a la menos 3 por menos 2 por la derivada de lo de adentro, ¿no? Entonces nos quedaría esto de acá, sumatoria de a sub i x sub i al cuadrado. Esto que estaba al cuadrado me queda al cubo y tendría que multiplicar por un menos 2, ¿no? Eso sería lo de ese término. Y acá derivar esto con respecto a x sub l. Me faltó la derivada de lo de adentro, ¿no? Tengo que derivar esto de adentro. Esto de verdad es la pauta menos seria de todas, ¿eh? Entonces la derivada de adentro sería esto, un término al cuadrado, sería 2x sub l por la constante acá, a sub l. Y ahora sí podría derivarlos al lado. Entonces tenemos que derivar esto de acá de nuevo. Esto de acá. Entonces constante. Me quedo con la sumatoria. 2 sub k, l. Y derivo lo de adentro, ¿no? Derivo lo de adentro, que me quedaría con esto evaluado en L. O sea, como esto es lineal, el X se me iría y me quedaría con la constante evaluada en L. Esto es un J. Entonces esto sería B sub L, J. Y eso serían todas las derivadas. Entonces ya tenemos todas las derivadas cruzadas, todas las derivadas las diagonales y todas las derivadas parciales. Entonces el gradiente lo vamos a poner transpuesto para que así no ocupe tanto espacio. Sería esto de acá, ¿no? No es necesario que lo ponga para todos porque se entiende, ¿no? Y el hessiano sería esto de acá. Se me hizo una línea recta. Eso. Entonces esto sería esto de acá. En la diagonal tendríamos las derivadas, las segundas derivadas parciales con respecto a cada componente, y en el resto tendríamos las derivadas cruzadas, ¿no? Que
sería esto de acá. No sé si acá se nota tanto, lo voy a escribir o no. Perdón si acá hubo mucha confusión con el cálculo de los gradientes, pero creo que ya debería estar bien, así. Yo quizás me apuré mucho en ir muy rápido, pero pasito a pasito, ¿ya? La pregunta B nos dice: ¿qué método elegirías para obtener el mínimo de la función? Justifique con los contenidos del curso. Acá que es la información importante utilizar, ¿no? Ya sabemos los gradientes, ya sabemos el hessiano, y ahora sería bueno saber cuánto me demora calcular cada cosa, ¿no? Entonces B, vamos a poner delta f de x, toma sumar n cosas es ON, orden n, multiplicar orden 1, esto me va a tomar orden n, y voy a tener que evaluar esto n veces, o sea, evaluar esto me toma orden n, lo tengo que hacer m veces, entonces todo esto me va a tomar orden m por n, ¿ok? Entonces al final, ¿qué es lo más grande? M por n. Toma m por n, ¿no? ¿Qué más? Ahora analicemos el costo del gradiente, ¿ok? El gradiente, acá esto me toma orden n, orden n, y esto me toma orden m, ¿no? Entonces al final esto es parecido acá, orden n, orden m. Al final acá yo sumaría los órdenes, toma orden m más n, ¿no? Creo que hice un error porque esto sería para cada componente. El hessiano son n componentes, entonces habría que multiplicar esto por n, y esto también en este caso lo tendríamos que multiplicar, son n al cuadrado componente, entonces hay que multiplicarlo por n al cuadrado, entonces ahí estaríamos bien. El derivar, el obtener el gradiente en cada paso, toma orden m por n al cuadrado, y el hessiano toma orden m más n por n al cuadrado. ¿Okay? Esta información va a ser útil porque ya podríamos saber los costes de cada cosa, ¿no? Hagamos una asunción. Vamos a asumir que m es pequeño, entonces delta f de x es o de n al cuadrado, y el gradiente sería orden n cubo, ¿ya?
Entonces, si yo elijo el método del gradiente, sabíamos que antes de, cuando suponíamos que que ocupar el gradiente, cuando suponíamos que evaluar el gradiente tomaba orden constante, el algoritmo nos tomaba orden n. Entonces, en este caso, como evaluar el gradiente toma orden n al cuadrado, el gradiente me tomaría n al cuadrado, ¿no? En caso de Newton, como lo más pesado era invertir la matriz, seguiría manteniéndose el orden n cubo. Entonces ahora podríamos como elegir en base al coste o en base a las iteraciones, ¿no? Entonces aquí cualquier método que uno elige sería válido. Entonces uno puede elegir Newton, puede elegir BFGS o puede elegir el gradiente, ¿no? ¿Cuál es la gracia? Justificar bien nomás, ¿no? Cada método tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, ¿qué os recomiendo yo? Que elijan el que más le hace sentido a usted. Por ejemplo, si elegimos gradiente, perdón, ya estoy un poquito cansado, entonces ya la letra me falla. Justificamos con menor costo por iteración, el gradiente toma menor costo por iteración, la función es convexa, por lo que pararía en un óptimo global. ¿No? Entonces si elegimos Newton, y algo a favor del gradiente es que, bueno, vieron lo complicado que era el hessiano. Es denso en cada componente, entonces hessiano es denso por lo que es difícil de invertir. Ok. En cambio, si elegimos Newton, justificamos con convergencia más rápida, convergencia en menor número de iteraciones, en verdad. De iteraciones. La función es convexa. Por lo que la función es convexa, por lo que Newton está bien definido.
definido. Y eso, a pesar de que tenga un costo mayor por iteración, convergería en menos iteraciones, ¿ya? O si quieren pueden elegir BFGS, que sería un punto medio, ¿no? Una convergencia más rápida que el gradiente, menos que la de Newton, un costo mayor que el gradiente, un costo menor que el de Newton, ¿ya? Entonces esa sería la pregunta B. Y ahora nos pregunta: calcule el esfuerzo computacional del método elegido en notación asintótica. Considere cuántas operaciones para obtener el gradiente y el hessiano y las iteraciones del método, ¿ya? Entonces acá va a depender del método que escogimos. Ya sabiendo eso, como no tenemos una expresión clara para las iteraciones de BFGS, yo recomiendo que hayan elegido gradiente o Newton, así que vamos a escoger las dos. Entonces, gradiente, ¿cuál es su orden en iteraciones? Logaritmo de 1 partido en epsilon. Y en este caso, lo que más me tomaba costo era el evaluar el gradiente, que me tomaba n al cuadrado, ¿no? Y el resto de operaciones se mantenía. Y Newton, por iteraciones log 1 partido en epsilon. Y en este caso, evaluar el hessiano me tomaba n al cubo. Una vez ya tengo todas las componentes del hessiano evaluadas, invertirlo también me toma n al cubo. Entonces, como invertir era la operación más costosa del Newton, se sigue quedando en n cubo. Y BFGS es un punto medio. Punto medio. Algo entre medio. Si les piden que calculen el orden de su algoritmo, no elijan BFGS porque no hay una formulación clara para su notación asintótica, ¿ok? Quizá alguno quedó medio decepcionado porque no había una justificación tan clara por elegir un método sobre el otro. Pero es un poco la gracia de estos métodos, en verdad. Como que va a depender mucho de cómo cada algoritmo interprete la geometría. Yo quizás acá me decantaría un poquito por el método del gradiente, quizás. Aunque no estaría tan seguro. Yo creo que siempre lo mejor es poner e intentar programar los dos métodos. Lo bueno es que el método del gradiente es el más fácil de programar. Entonces yo partiría con ejemplos pequeños, evaluando tanto gradiente como Newton, y a medida que nuestro problema se complejiza, ir viendo el desempeño de ambos y quedarme al final con el que mejor desempeño tiene, ¿no? Entonces eso ha sido la ayudantía de uno, de la ayudantía de hoy, la estudiatón. Perdón si ya me empecé a quedar sin energía y me empecé a trabar un poquito, pero es que me costó hacer 1 hora 44 que llevamos de ayudantía. Pero eso, ojalá les haya gustado. Cualquier cosa les dejo mi correo: vicente.fibla @ me salió feo la @ uc.cl.
Y eso sería todo. Cualquier duda me preguntan a mí o a Pancho, nosotros felices de contestar, ¿ya? Éxito en la prueba, que les vaya bien, que les vaya estupendo, estudien harto. Mis recomendaciones es comprendan súper bien la materia. Esta prueba es un poco de harto análisis, un poco de ejercicio. Los ejercicios quizás pueden ser complicados si les asusta un poquito esta notación de harta sumatoria, notación vectorial, matricial. Así que practíquenla un poco. Van a ver que no, al final no asusta tanto. Y uno de repente es el susto más que la dificultad lo que le impide como avanzar, pero lean las cosas con detenimiento. Yo recomiendo harto los resúmenes de los capítulos que está subiendo el profesor. Están súper buenos esos apuntes, así que leanlos con detenimiento, comprendan ojalá cada pasito, porque eso les va a sumar harto después al hacer este tipo de análisis como el que hice para la pregunta 1. Y bueno, también siempre estudiar de las pruebas pasadas. El llamado es aquí a no mecanizar. Y eso, que se preparen harto, que es harta materia. Quizás la fecha no es la mejor después del fin de Semana Santa. Pero este es un curso algo difícil que tienen que centrarse harto y estudiar harto, ¿ya? Eso es todo. Que les vaya estupendo. Nos vemos en la siguiente ocasión.